Esta semana de Pascua, como se le llama, o Semana Diabla, inician de nueva cuenta las candidaturas al gobierno del estado de Sonora. Cuando menos los tres candidatos más grandes, por llamarlos de alguna manera, reflejan el día de hoy en la prensa estatal sus actividades de lo que llevarán a cabo. Ernesto El Borrego Gándara hace un planteamiento muy específico en el sentido de que fortalecerá al sector salud sonorense, y para ello realizó prácticamente una actividad de diálogo, y explica él que tiene el propósito fundamental ese diálogo de escuchar a médicos, a enfermeras, a químicos, a técnicos, a personas expertas en distintas actividades, inclusive de especialidades, con el propósito de poder conocer de viva voz de quienes están en el sector salud cuáles son no solo los problemas, sino las alternativas de solución que ven los que prestan el servicio de salud. Y tiene un propósito, y por eso hay que destacarlo. Tiene el propósito de llevar a la acción, es decir, a programas dentro de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en caso de que él gane la gubernatura, de llevar programas especiales y específicos con presupuesto del Gobierno del Estado para mejorar la calidad de la salud de los sonorenses. Y hace una reflexión que se consigna en las publicaciones del día de hoy en la prensa de Sonora, donde dice: esto lleva el propósito fundamental de que, como todos nos dimos cuenta que en el mundo entero, no solo en Sonora, sino en México y en el mundo entero, nadie estaba preparado con la infraestructura necesaria para hacerle frente a problemas como el de la pandemia. Por eso pretendo, dice Ernesto Gándara, hablar de salud, porque hablar de salud es hablar de estabilidad y es garantizar, es una garantía, es una seguridad de vida de nosotros mismos y de nuestras familias. Por eso este ejercicio es un ejercicio profesional con jóvenes de la salud, con expertos de la salud, con gente bien informada de cada uno de los temas, que permita tener conocimientos, no solo los comunes y corrientes de las enfermeras y los doctores, sino de licenciados en nutrición, odontología, médicos generales. A todos ellos los estuvo escuchando con el propósito de coincidir en todos los temas de cuál es la infraestructura hospitalaria que hace falta. Es decir, que no se decida desde los escritorios cómodos de un secretario de salud o de los subsecretarios o de los funcionarios qué es lo que hace falta en un hospital o qué es lo que hace falta en un sistema de clínicas de salud o de casas de salud, sino que lo digan los que lo están padeciendo en el día a día. Me pareció por demás interesante, sobre todo porque se comprometió a la creación de expedientes clínicos digitales de los pacientes. Creo que ese es un punto muy valioso, muy importante, que está poniendo el Borrego Gándara a disposición de los sonorenses para que voten por él. El hecho de tener esos expedientes clínicos digitales para todos los pacientes, para que puedan ser consultados en cualquier región del estado. Hace algunos años, cuando inició este gobierno, el de Claudia Pavlovich, recuerdo que surgió la propuesta de que se dieran consultas desde los lugares más remotos de la entidad, que se dieran consultas por internet. Es decir, pues no se hablaba en aquel entonces tanto del Zoom ni del FaceTime, como ahora es algo muy común, a lo que nos obligó la pandemia, y como que no captábamos, pero ahora lo entendemos perfectamente. Hay cientos, por no decir miles, de médicos que ya te dan consulta por teléfono, por videoconferencia, te ven los síntomas, valoran, y si ellos consideran, pues entonces te dicen pasa por la receta, les pagas la consulta y esto funciona a la perfección. Es decir, la tecnología
al servicio de la población, al servicio de la humanidad. Bien por Ernesto el Borrego Gándara, porque me parece que está llevando la atención de la salud a un nivel superlativo, es decir, del uso de tecnologías para el bienestar, para la salud de los sonorenses, que creo que es fundamental. Por su parte, Alfonso Durazo anuncia básicamente la gira del norte, que le llama él, donde menciona pues que va a ir a escuchar, cuáles son va a ir a visitar 9 municipios, dice, para compartir con los sonorenses su mensaje de cambio verdadero para la entidad, o sea, el mensaje de él, de un cambio verdadero. Quiero suponer o interpretar que se está refiriendo al mensaje de implementar la T4, la 4T, perdón, la transformación nacional, la que está haciendo, pues ustedes ya saben quién, el presidente en México, la quiere traer a Sonora e implementarla en Sonora. Aquí lo importante que habría que plantear nada más es que no veo cómo sonorizar una transformación que se está planteando a nivel nacional cuando las condiciones son totalmente diversas. Ahora sí que aquí aplica el criterio de que va a tener que Durazo tropicalizar las propuestas de la 4T que se aplican en Tabasco, en Chiapas, en Yucatán, en Campeche, en la Ciudad de México, en sus alrededores, intentar tropicalizarlas en el desierto, lo cual está muy canijo, muy complicado. Sin embargo, no imposible. Pero el hecho de querer vender filosofía política en este momento creo que no va a ser como el atractivo así importante. Habrá algunos elementos que sí sean muy vendibles o muy comprables por los electores en relación a tratar de plantearle un cambio verdadero. El cambio verdadero, yo creo que la mayoría de los sonorenses seguramente lo debe de entender como un deslinde total de hacer cosas diferentes que no se han hecho ni por los gobiernos del PRI ni por los gobiernos del PAN. Partiendo de la base, pues que el propio Durazo, pues toda su formación de 40 años es una formación priista, pues recordemos que fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio, y no se diga chorrocientos cargos pues que ha ocupado en la administración pública, porque toda su vida ha estado pues básicamente en la administración pública, y estuvo de secretario particular de Vicente Fox, es decir, conoce a la perfección la visión y la manera de trabajar y de operar, y ha operado desde las más altas esferas nacionales, con el PRI, con el PAN, y sabe perfectamente de lo que está hablando. Ahora el asunto es cómo traerse lo que plantea Morena, en este caso el presidente López Obrador, y ponerlo en Sonora o imponerlo en Sonora. Es decir, va a ser una especie de 4T a la sonorense, una especie de gallina pinta, una mezcolanza, un buen cocido, una mezcolanza de productos para formar esto, no lo sé. No lo sé, pero va a visitar básicamente la región del río Altar, por allá por Pitiquito, Quito, Atil, Tubutama y Zarik, y después se va a ir a Caborca y también a Nogales. En Caborca enfrentará seguramente el reto, porque es un reto, de lo que está sucediendo en esa ciudad, que es una ciudad muy complicada, muy compleja, pero que últimamente se ha visto asediada, azotada, se ha visto virulentamente criminalizada por los grupos que se están peleando la plaza. Y en ese tema entiendo e interpreto pues que si alguien tiene experiencia en el manejo de esas situaciones, de esa información, de las estrategias que se pueden llevar a cabo para lograr la paz en Caborca, pues es él, porque fue secretario de Seguridad Pública recientemente, aunque en el caso específico de Caborca, pues aquí el traje a la medida pues no es traer lo que se ha hecho en México en esa materia y aplicarlo en Caborca, sino es todo lo contrario, lo que se ha hecho en Sonora bien para poder pacificar Caborca con el apoyo de la Guardia Nacional,
del Ejército, la Marina y de quien sea necesario del gobierno federal. Porque es bien curioso, hay un fenómeno y creo que usted lo ve claramente. Todos se echan la bolita cuando se trata del crimen organizado, del narco, vaya, por verlo de esa manera. Entonces, todos los candidatos, no solo Durazo, deberán de pensar seriamente de que cuando son balaceras, cuando son convoys, es decir, grupos de 10, 20, 30, a veces 100 vehículos con gente armada arriba, inclusive con metralletas de esas de calibre 50, que ha sucedido ya en Santa Ana, que ha sucedido ya en Magdalena y que sucedió en Caborca, el lugar a donde va a ir Durazo, pues no descuidemos pues que no es casualidad ni es un delito del fuero común. No lo puede atender una policía municipal ni la policía estatal porque se los lleva a la canija. Es decir, no tienen la fuerza, ni la estrategia, ni la capacidad para hacerle frente a ese tipo de eventos de demostración de poder y de conquista de plazas orientadas fundamentalmente a controlar la plaza para el manejo o por el trasiego de droga o por la venta, lo que se llama el narcomenudeo, o simple y sencillamente por el manejo de la violencia a través de extorsiones, secuestros, trata de personas, prostitución y muchas otras cosas del portafolio variadísimo que tiene el crimen organizado. Eso se va a encontrar Durazo, pero no solo Durazo, se lo va a encontrar el Borrego Gándara y se lo va a encontrar Ricardo Burs, y se lo van a encontrar todos los candidatos. Por eso será interesante ver cómo reacciona las propuestas, he insistido, las propuestas, las acciones específicas y la infraestructura o las obras de gran visión que se tengan que hacer en cada uno de los municipios del estado y qué es lo que proponen los candidatos. Finalmente y curiosamente, Ricardo Burs se mete al tema, al mismo tema que les estoy comentando. Y dice Ricardo Burs, las policías son prioridad para recuperar la seguridad. Y él habla fundamentalmente de que hay que pagarles más, hay que capacitarlos mejor, hay que utilizarlas con firmeza, dice. La delincuencia organizada se le enfrenta con firmeza, pero también con estrategia y con inteligencia. Y aquí habla de lo que le estoy comentando a usted, que es fundamental hacer en una campaña, con programas de prevención que atiendan el problema desde la raíz, desde la casa, desde la cuadra, desde el barrio, teniendo policías mejores capacitados, pero también respaldados por el Estado, que se les puedan dar créditos para que tengan una mejor vida, para que puedan tener una mejor capacitación, un mejor equipamiento en sus armas, en sus chalecos, en todo eso, en las patrullas, para que puedan tener acceso a créditos en tiendas departamentales y que puedan tener su vivienda propia. Es decir, un estímulo, así como salen de su casa y quién sabe en qué se van a encontrar, pues un estímulo para regresar a casa con la tranquilidad pues de que tienes casa, de que tienes familia, de que te pagan bien y de que tienes opciones de elevar tu nivel de vida. Eso es lo que los tres candidatos plantean este lunes y esos son los comentarios y el breve análisis que hace su servidor este día, lunes de Pascua, de la Semana Diabla. Espero que las cosas empiecen a volver a la normalidad a partir de hoy en todos los sectores productivos de nuestro estado y del país. Saludos y gracias por escucharme. Hasta luego.